Pablo, agradezco nuevamente, Gloria, tu presentación. Lo mismo, Pablo. Lo que acaba de comentarnos Gloria, podemos mirarlo, bueno, como una mirada crítica o también como una forma de verlo desde el vaso medio lleno, como una serie de aportes a la ley de aportes al espacio público que podrían perfectamente ser considerados, ya que todavía queda tiempo para su comienzo, ¿no? Al menos 18 meses. Quiero preguntarte en el fondo cómo consideras estas observaciones, estos comentarios respecto de ciertas rigideces, de ciertas inconsistencias y de esta mirada un poquitito más anclada en el pasado que en el futuro, de 20 años atrás, como dice Gloria. ¿Cómo ves algunos de estos comentarios? ¿Crees que hay algunas cosas que se podrían implementar? ¿Estás de acuerdo con algunas de estas críticas? Y me gustaría saber un poco, tu derecho un poco a réplica de lo que se acaba de comentar. Gracias, Rodrigo. Bueno, en primer lugar, yo no soy técnico de transporte, así que respeto mucho la opinión de Gloria y no voy a entrar en la cancha del detalle de la matriz. Pero sí quiero ver el vaso medio lleno, porque a una ley tan compleja como esta, que vincula planificación urbana con inversión, que va a resolver lo que hoy día no tenemos resuelto, que es la densificación y la relación necesaria con su entorno para la calidad de vida que señalaba Gloria al final de su presentación, me parece que a esa tremenda transformación, poder encontrarle estos problemas, me parece que es un tremendo respaldo a que las cosas están bien orientadas. Sin duda que las tasas pueden tener mejoras, por eso mismo que el mecanismo señala que se pueden revisar las tasas con nuevos estudios. La mayoría de las tasas que se han ocupado y de los parámetros que se han ocupado son los que se ocupan hoy día para los EISTU, por lo tanto no significa un retroceso, en todo caso es una mejora desde cualquier punto de vista. Lo que pasa es que muchos de esos elementos están atrasados efectivamente y pueden estar atrasados en 20 años, yo no lo sé, pero son los que tenemos hoy día disponibles, más unos nuevos, muchos otros nuevos que se han instalado porque el mecanismo del IMIB expande mucho más el detalle para poder evaluar los proyectos. Pero lo que claramente cambia es que hoy día, ustedes lo saben, cuando uno entra a la ventanilla única a tramitar un EISTU, entra al tren fantasma y no sabe cómo sale de ahí. Porque es absolutamente arbitrario y discrecional. Nosotros hemos modelado comparaciones de EISTU de proyectos similares. En unos el costo fue pasado a estacionamiento, porque eso es lo absurdo que tiene, 15 UF por estacionamiento, en otros 120 UF por estacionamiento, el mismo, proyectos parecidos, casi iguales. Entonces, todo lo que aporta esta ley en complejidad y en finura en el detalle y en el análisis, sin duda que puede ser corregible y mejorable, pero estoy absolutamente convencido y la presentación de Gloria me respalda en eso, que estamos bien encaminados, que esta es una ley que nos va a mejorar la calidad de vida de las ciudades en nuestro país. Y un par de detalles para entrar más en lo técnico, porque creo que hay algunos elementos que sí me interesaría complementar. Uno es que efectivamente las tasas pueden tener todas estas matrices, pueden tener algunas tasas que pueden ser discutibles, por eso mismo el mecanismo se genera a sí mismo un mecanismo de modificación. Eso no significa que un proyecto va a entrar con unas tasas y va a salir con otro, porque sabemos que en Chile los proyectos se evalúan con las normas que están en el momento que ingresan. Por lo tanto, si durante la evaluación de un IMIB, de un proyecto grande, cambia las tasas o cambia una ordenanza general de urbanismo y construcciones, por ejemplo, ya sabemos cómo opera la jurisprudencia en eso. Por tanto, no tengamos temor a que durante el proceso nos vayan a cambiar las reglas de juego, porque las reglas de juego van a estar fijas en el momento del ingreso. Segundo, creo que hay temas que van a resolverse con la praxis. Por ejemplo, las intersecciones. Efectivamente, hoy día el 99% de los proyectos funciona bien con la modelación tal como está, con la cantidad de intersecciones que establece el mecanismo. Si nos vamos a la bomba de encina entre Curacaví y Casablanca, efectivamente ahí las 12 intersecciones pueden estar cortas, pero lo mismo, si evaluamos esas 12 intersecciones, va a ser el mismo trabajo que evaluarlas en una zona urbana. Es incluir los parámetros que están en una red un poquito más extensa, que son kilómetros, pero los flujos son los mismos. Por lo tanto, en el fondo no cambia nada. Y lo mismo cuando señalaba Gloria que en algunos casos se va a extender la red a las redes de semáforos
que están conectadas con un semáforo que sí queda dentro del área de influencia, es natural, porque se modifica ese semáforo y ese semáforo va a alterar el circuito completo. Pero eso no significa que haya que hacer una obra física, vial, 15 cuadras más allá. Significa que probablemente un semáforo que está 15 cuadras más allá hay que considerarlo en la evaluación y en las mitigaciones para que quede sincronizado con el resto del sistema. Gracias, Pablo. Una pregunta más para Pablo antes de conversar también con Gloria. Esta ley de aportes al espacio público puede ser una interesante oportunidad para redistribuir cierto tipo de ingresos o beneficios para comunas de regiones que son más vulnerables. A mí no me quedó claro, y quizás soy el único, pero tal vez represento a otras personas, cómo o de qué manera se decide, en el fondo, si esos aportes económicos de un proyecto específico en una comuna con mejor situación económica puede llegar a un proyecto, en el fondo, intercomunal versus quedarse dentro de la propia comuna. Yo escuché en tu presentación y entendí y vi inmediatamente una oportunidad de que un edificio que se está construyendo en Las Condes podría, a través de esta ley de aportes al espacio público, significar el día de mañana un parque en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Pero, ¿cómo finalmente se conducen esos dineros a proyectos comunales versus proyectos intercomunales o proyectos que son fuera de esa comuna? De acuerdo. Está en el plan de inversiones, porque tomemos el caso de una comuna sola, por ejemplo, Linares, que es una ciudad en una comuna. El plan de inversiones va a establecer las prioridades en el listado de obras y en la georreferenciación de obras que estén asociadas al fondo de inversión. Por lo tanto, en ese plan, esa municipalidad, con su equipo técnico, el alcalde y su consejo, tendrá que priorizar en qué orden va a generar esas inversiones. Por ejemplo, podría darse que si Linares tuviera un sector, un hotspot de altísima intensidad de desarrollo urbano, el alcalde y los equipos técnicos y el consejo estén de acuerdo en que la mayoría de las mitigaciones tienen que quedar ahí. Por lo tanto, la lista de prioridades va a estar orientada a eso. Por el contrario, pueden establecer que a lo mejor es la oportunidad, como tú dices, para generar cierta redistribución y aprovechemos de mejorar entornos más lejanos al punto de origen de las mitigaciones, de los aportes. Está en decisión del plan de inversiones. Cuando estamos en una ciudad más compleja, de más de una comuna, en el plan de inversiones, en ambos planes de inversiones, porque recordemos que vamos a tener entonces un plan de inversiones comunal en cada una de las comunas y uno intercomunal, la ley dice que al menos el 40% de los recursos tienen que pasarse al intercomunal. Por lo tanto, en el nivel comunal, con el 60% de los recursos, opera la lógica de Linares. Pero con los recursos del 40% que van al intercomunal, opera la misma lógica comunal, la misma lógica de Linares, pero en la escala intercomunal. Por lo tanto, va a ser el plan intercomunal el que va a decir que si recibo recursos de la comuna X, los aporto a estas obras o a estas otras obras. Por ejemplo, Santiago, ahí no el caso siempre más complejo. Vamos a tener muchos planes comunales de inversión y un plan intercomunal de inversión. La comuna de Santiago va a tener que destinar el 60% de sus recursos a obras que están en su plan de inversiones. Por ejemplo, mejorar el Paseo Ahumada. Pero va a tener que destinar el 40% a obras del plan intercomunal. Ese plan intercomunal perfectamente pudo haber tenido en su diseño, porque lo dice la ley, la participación de los alcaldes de las comunas. Por lo tanto, haber establecido un acuerdo con el intercomunal que cuando los recursos vienen de la comuna de Santiago, esos recursos que van al intercomunal se apliquen en la misma comuna, en obras intercomunales, o fuera de la comuna, en obras intercomunales, de acuerdo a la decisión política que se tome en ese momento. Por lo tanto, podría, en un caso, que el 40% de los aportes que genera un proyecto en la comuna de Santiago vayan a mejorar, por ejemplo, la Alameda, que es una obra intercomunal, pero está en la comuna de Santiago. O, por el contrario, la decisión política es que esos 40% vayan a mejorar el déficit de infraestructura que tenemos en otros lados. Así que ahí está, la ley no dice cómo tiene que ser, establece el mecanismo para esa redistribución, sí que existe, pero queda en poder de la definición del plan cómo se hace. Lo importante es que hay un 40% garantizado que es intercomunal. Sí. Perfecto. Gloria, hay una pregunta del público. Dice lo siguiente: quiero aclarar que la calidad del espacio público, su función, regulación del territorio y rol de la ciudad son otros instrumentos, no mezclas. Cuando usted propone uso del espacio público para trabajar o hacer entregas de productos, solo es privatizar el bien nacional de uso público.
y termina diciendo no sea urbanista si es ingeniero. No sé si quieres hacer algún comentario respecto de esa pregunta, comentario. No, pido disculpas si ofendí a alguien, pero creo que la realidad va a eso. Los espacios públicos usados por privados, personas comunes y corrientes, que instalan una mesa como se celebran los cumpleaños en las plazas y puede juntarse un grupo a trabajar y la municipalidad pone wifi, es algo que va a pasar. No es algo que yo esté por algún sesgo de ningún tipo proponiendo, ni tampoco tiene que ver con privatizar, es usar el espacio público, es vivir la ciudad. Eso es. No estoy hablando de privatizar, estoy hablando de usemos la ciudad porque es lo que vamos a tener que hacer. Con el 95% de la gente viviendo en ciudades en el año 2050 y mucho antes teniendo una gran densidad urbana, las casas van a tener que ser más chicas necesariamente y el patio va a ser la calle y nuestra vida va a ser muy fuertemente en el espacio público y ese espacio público es el que necesita buena calidad. Cuando yo digo que puede haber un kiosco de entrega de cosas porque la gente compra todo por internet y puede ir a la plaza a encontrar sus cosas, es algo que va a pasar, no es un juicio de valor mío. Así que no es que me la esté dando de urbanista, es que he estudiado y leído lo suficiente como para anticipar que eso va a pasar. Y me preocupa como profesional que eso lo consideremos dentro de la planificación, especialmente cuando veo que en mi ámbito, que es el transporte, no se está considerando. Bueno, el éxito de las plazas de... Un aplauso para Gloria. El éxito que han tenido las plazas de bolsillo en el centro de Santiago van justamente en la línea que tú estás comentando, particularmente la de Santo Domingo, que está rodeada de edificios, de departamentos muy pequeños, donde familias con hijos chicos han encontrado un espacio donde sus niños jueguen, donde ellos pueden estar al mismo tiempo con el computador o con su teléfono, estar trabajando, comercio, pero en el fondo para artesanía, plantas, en el fondo que dan un poco de vegetación, etcétera. Y es una cosa, es diferente a lo que yo viví cuando yo era chica, que eso hace mucho tiempo. Pero cuando yo era chica uno jugaba en la calle ¿no? Y se hacían canchas de fútbol y todos jugábamos en la calle porque no había auto, había muy poquito, pero no era el tipo de actividad que se anticipa para el espacio público. Ahí era porque no andaba nadie en el espacio público y era un lugar para jugar. Pero ahora mucho de la vida normal se va a hacer en el espacio público y mi opinión es que ojalá eso pase luego, porque encuentro que lo mejor que le puede pasar a la ciudad es que convivamos en el espacio que todos compartimos. Eso elimina las diferencias, aumenta la seguridad, hace que la gente conviva más entre sí. Yo soy una defensora acérrima del espacio público. Una pregunta para ambos, partiendo por Pablo. ¿Cómo ves el rol del privado en la implementación de esta ley de aportes al espacio público? ¿Ves reales espacios para proponer obras de aporte, medidas de mitigación, planes, etcétera? Bueno, la ley establece el mecanismo por el cual va a ser obligatorio hacer el aporte y hacer los estudios de mitigación y las obras de mitigación correspondientes. Pero en el caso de los aportes, en el caso de las mitigaciones, las obras las desarrolla el privado, parecido a lo que pasa hoy día con los EISTU. En el caso de los aportes, existe también el mecanismo mediante el cual el privado puede proponer la obra que capitalice o que capte los recursos que están en el plan. Por eso que nace el mecanismo de los aportes reembolsables. Así que por ahí también hay un espacio bien interesante de que los desarrollos vayan proponiendo, no solamente firmen un cheque y pasen el recurso, sino que vayan proponiendo la construcción de esas obras y probablemente puedan también tener cierto espacio de priorización por el mecanismo de los aportes reembolsables. Gloria, si quieres comentar. Sí, yo lo que quiero llamar la atención es que aquí no se trata solo de hacer lo que por obligación le van a pedir como mitigación. Yo creo que esto tiene un doble incentivo, que es que en sus propias soluciones normales los proyectos mejoren la calidad de espacio público. Y es que, por ejemplo, esos pasillos entre calles son cosas que habitualmente no estaban consideradas en los diseños. Y yo creo que los que están en el mundo inmobiliario acá deben estar percibiendo que las personas valoran que eso venga como parte de los proyectos. Entonces, mi sensación es que ojalá haya mucha inversión privada. Yo creo que hace bien que haya inversión porque es la forma en que la ciudad se va renovando,
Y creo que esa inversión debería ir acompañada de estas mejoras de calidad, como decía yo, de la belleza y el arte. Rodrigo, ¿puedo aportar Por algo? favor. Ahí. Es que el mecanismo de las mitigaciones y del IMIV tiene también en su naturaleza un incentivo alineado para que los proyectos se autorregulen y mejoren su impacto en el entorno. Hoy día con el EISTU, la figura es, no lo digo siempre, pero es tratar de llegar a los 149 y 249 estacionamientos. Y eso es todo. Y por lo tanto, mediante algún ardid de diseño, bajo la cantidad de estacionamientos y quedo exento del EISTU. Y si dentro del EISTU la cantidad de estacionamientos, lo vimos también en la exposición de Gloria, hay unos tramos y también yo manejo, le pongo más estacionamientos o menos estacionamientos. Con este mecanismo del IMIV, el incentivo va a estar en el diseñador y en el promotor inmobiliario a buscar una combinación de usos de suelo, ya que estamos hablando de usos mixtos, de manera que yo complemente el horario de uso del espacio público y del entorno vial. No me va a convenir hacer un edificio de oficinas puro en un lugar de alta saturación y me va a convenir combinarlo con otros usos, con comercio, por ejemplo, que tiene otros horarios, con vivienda que tiene flujos contrarios. Entonces, en la naturaleza del sistema le va a pasar al diseñador, por eso es que esta parte no es predecible, le va a pasar al diseñador y al promotor la posibilidad de mejorar el impacto de los mismos metros cuadrados, un impacto en su entorno, desde el punto de vista de la movilidad y el espacio público, mucho mejor. El caso de la Costanera Center lo vuelvo a decir, pero es que es tan evidente cómo habría funcionado con un mecanismo de este tipo. De hecho, el Costanera Center es un proyecto de uso mixto, pero el EISTU mide los estacionamientos, entonces no pudo hacerse cargo del beneficio que significa el uso mixto en ese lugar. Quiero comentarles que las charlas que hemos escuchado hoy día van a estar arriba en el sitio premioaporteurbano.cl, contestando las preguntas que me habían hecho algunas personas del público, así que van a poder volver a verlas, revisarlas en detalle. Quiero pedirles un gran aplauso para Pablo y para Gloria, por favor. Y quiero pedirle a Cristóbal Prado, que es el director del PAU, del Premio Aporte Urbano, que comparta con nosotros unas palabras de despedida, Cristóbal. Solo un minuto para agradecer a las instituciones organizadoras, el Ministerio, la OA, el Colegio de Arquitectos y por supuesto la Cámara. Y creo que después de haber escuchado la interesante charla del señor Malik, nos hemos dado cuenta que el Premio Aporte Urbano toma aún mayor relevancia. Y después de haber escuchado a Gloria y a Pablo, lo mismo. Este año incorporamos dos elementos. El primero es el libro que van a recibir en la salida, donde incluso ya está el ganador, los nominados y una explicación amplia de por qué esos proyectos fueron merecedores a ser nominados y ganadores. Y esperamos que eso se replique a los demás desarrolladores inmobiliarios y mandantes públicos y privados. Y por último, la votación del público fue acertada. Vamos a tratar de volver a hacerlo el próximo año y esperamos que el próximo año tengamos tan buena asistencia y muchas gracias por la paciencia que han tenido, ya siendo 10 para las 12. Los invito a ser parte del próximo año, ojalá con nuevos proyectos y con nueva participación en este seminario y en la entrega de los premios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.